Bien, pues muchas gracias hermanos por estarnos acompañando. Quiero compartir con ustedes una meditación en esta tarde y como ustedes ven ahí en el link del video hay una pregunta. Quise que pensáramos en esta pregunta. ¿Hay este problema en tu iglesia? ¿Hay este problema en tu iglesia? Y vamos a hablar acerca de un problema en la iglesia. Por supuesto que sí. Pero ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Toda la gente tiene problemas y en las iglesias no es diferente. Todos aquellos que estamos involucrados de alguna manera en la iglesia y sus asuntos, los planes, el trabajo, el seguro, sabemos que todas las iglesias tienen problemas. Problemas de dinero, problemas de gente coda, problemas de desánimo, problemas de inasistencia, los que llegan tarde, los que nomás no crecen o los que no aprenden, falta de compromiso, chismes, críticas, partidos en las iglesias y problemas familiares también. Ahora, conocer que hay todos estos problemas no nos sirve de nada. Conocer que en las iglesias hay todos estos problemas no nos sirve de nada si no se toman de veras cartas en el asunto y si no se hace posible por atenderlos o por solucionarlos. Solo que ahí viene el problema. Muchos de estos problemas no se intentan solucionar o porque no se sabe cómo o porque no se tiene la suficiente humildad y sabiduría para hacerlo. Hay gente que tiene miedo a solucionar los problemas. No sabe qué hacer y sabe que si quiere tomar cartas en el asunto, a lo mejor esto se va a descontrolar. Sin embargo, Dios sí desea la unidad de su iglesia, desea una iglesia limpia y gloriosa y desea que todos estos problemas que son muy comunes puedan solucionarse. Así que, hermanos, considerando esta situación que puede existir o que existe en las iglesias, yo quiero invitarlos a que juntos fuéramos a la Biblia para identificar uno de estos problemas que hay en la iglesia y que podamos ver nosotros cuál es el consejo de Dios para solucionar estos problemas y cómo, de qué manera Dios puede ser glorificado en la resolución de los conflictos de la iglesia. Por favor, acompáñenme a la carta de Filipenses en el capítulo 4. Hay un problema muy conocido allí. Filipenses capítulo 4 versículos 2 dice de esta manera. Dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiero compartir con ustedes cómo dicen otras dos versiones. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora les ruego a Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. La Biblia al día dice de otra manera, dice, y ahora deseo suplicar algo a mis amadas Evodia y Síntique. Por amor a Dios, no discutan más, pónganse ya de acuerdo. Por amor a Dios, no discutan más, pónganse ya de acuerdo. Lo poco que encontramos en este versículo, hermanos, lo poco que podemos ver es un conflicto entre dos hermanas. Ahora, este conflicto no era un conflicto común. O sea, Evodia y Síntique no eran personas, digamos, eran personas sobresalientes de alguna manera en la iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque si no fuera de esa manera el apóstol Pablo con las exhortaciones que ha dado en toda la carta, pues cualquier miembro de la iglesia hubiera podido atender a sus problemas particulares de cada quien. Pero Evodia y Síntique eran dos personas que eran muy bien conocidas por el apóstol Pablo, por una razón. En primer lugar, el apóstol Pablo conoce que hay este problema en la iglesia de Filipos. Probablemente Epafrodito, un enviado de la iglesia de Filipos a Pablo, probablemente él le comunicó de este problema. Pero no solo eso, el apóstol Pablo conocía muy bien a estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Conocía su problema y las conocía desde antes. Fíjese cómo dice el versículo 3. Ahí el que sigue dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo
en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjese bien, ¿por qué digo que el apóstol Pablo las conoce muy bien? Porque le llama colaboradoras. Ellas combatieron con el apóstol Pablo, combatieron por el Evangelio y las pone en el lugar de los colaboradores del apóstol Pablo. ¿A quién más les llama colaboradores? Bueno, le llama ahí colaborador a Clemente. En Romanos, en el capítulo 16, versículo 3, le dice mis colaboradores en Cristo a Priscila y Aquila. En Romanos 16 también le dice mi colaborador a Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, allí mismo en la carta, le llama a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia. En Filemón, en el capítulo que tiene nada más la carta del Filemón, en el versículo 24, ahí dice a Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, es importante resaltar que este conflicto que hay entre estas dos mujeres es un conflicto sobresaliente, importante, que debe de solucionarse entre estas dos hermanas, especialmente porque ellas ocupan posiblemente un lugar de liderazgo en la iglesia. Fueron personas que combatieron por el evangelio con el apóstol Pablo y les llama sus colaboradores. Entre todos sus colaboradores están Evodia y Síntique. Esto quiere decir, hermanos, que debemos de pensar que es un problema de liderazgo en la iglesia. Ahora, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena el conflicto entre Evodia y Síntique? ¿Se parece a una situación que usted conozca? ¿Ha escuchado de algún conflicto casi muy parecido en la iglesia? ¿O conoce algo parecido en la iglesia en la que usted está? Seguramente si usted está comprometido con los asuntos de la iglesia o los planes, el trabajo de la iglesia, seguramente usted ha de pensar de la misma manera que yo. Este conflicto se parece a un conflicto en la femenil, entre mujeres. Hermanos, yo he estado en varias iglesias, en varias iglesias, aquí en Puebla, en Guadalajara, en Piedras Negras, en Houston, en San Luis Potosí. He escuchado en las iglesias que existen conflictos cuando hay mujeres en el liderazgo, especialmente en la femenil. Hay problemas con el dinero, con la tesorería, problemas de liderazgo, problemas con los planes o las decisiones que se toman, problemas con la secretaria, la tesorera, la presidenta, que se toman libertades que no le corresponden, que de buenas a primeras se gasta el dinero en asuntos que ni siquiera consultó, y luego que a la hora de tomar decisiones consulta con alguien que ni siquiera es parte de su círculo de liderazgo. O sea, es decir, con las personas 2, 3 o 4 que son el grupo encargado, resulta que la que se cree la jefa o la líder, de repente consulta con su mejor amiga que no tiene nada que ver con el grupo. Y luego también quienes han estado en la mesa directiva en años anteriores, ahora se vuelven las que critican a las nuevas inexpertas de la nueva mesa directiva para ver qué hacen, porque van a comparar el trabajo que están haciendo o que van a hacer o los planes con el trabajo que ellas hicieron anteriormente. Luego que cuando se hace mayoría de votos también, quienes unas votan por una propuesta, otras por otra, y ahí en la mayoría de votos resulta una propuesta, y las que no se eligió su propuesta, pues como quiera también salen enojadas, porque no se les hizo caso o porque su propuesta no ganó. Y todavía más terrible de esto, hay mujeres que forman parte de la femenil, de esas juntas o de esas reuniones, que son nuevas, que no tienen un carácter sólido en la palabra de Dios para enfrentar los conflictos entre las hermanas, y estos problemas de liderazgo entre las mujeres afectan a otras y hay desánimo entre esas nuevas o recién bautizadas, recién convertidas. Hay desánimo o pierden las esperanzas porque se fijan mucho en lo que las personas que se supone que tienen tiempo en la iglesia, que son cristianas de mucho tiempo, deberían de ser más bien ejemplo en vez de causar problemas y rivalidades. Es decir, que los conflictos entre las hermanas arrastran a otras, y esto es terriblemente desafortunado. Ahora, ¿cuál es la solución
que el apóstol Pablo espera o trae a este problema. Porque obviamente vemos un conflicto en la carta de Filipenses, vemos un conflicto en la iglesia en la que nosotros estamos o en la que hemos estado, y obviamente como Dios espera ser glorificado y Dios espera una iglesia unida, pues este conflicto debe solucionarse. Ahora vayamos a la solución que nos da el apóstol Pablo. Fíjese bien, allí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 2, en el versículo que nosotros ya leímos, hay un ruego del apóstol Pablo. Decía la Biblia al día: y ahora deseo suplicar algo a mis amadas Evodia y Síntique. Por amor a Dios, no discutan más, pónganse ya de acuerdo. Ahora, en primer lugar, para solucionar este conflicto entre las dos mujeres, Evodia y Síntique, debía de bastar el ruego del apóstol Pablo, la súplica que les tiene. Debería de bastarles, son amigos, combatieron por el evangelio, hay una relación estrecha entre ellos que se formó en el pasado y ahora, como intercesor, pidiéndoles de todo corazón en el amor del Señor que se pongan de acuerdo, eso debería de bastar para que estas dos hermanas se pusieran de acuerdo. Ahora, ¿será posible que se van a poner de acuerdo? ¿Será posible que las hermanas en la iglesia también se pongan de acuerdo? La mayoría de las veces, hermanos, las hermanas que forman parte del conflicto saben cuál es la solución, saben que deberían ponerse de acuerdo. Saben que no está bien que existan rivalidades en la iglesia. Y sin embargo, hermanos, no se llega a la resolución del conflicto porque nadie quiere o tiene la iniciativa para hacerlo. Si vamos a ponernos de acuerdo, que la otra hermana tenga la iniciativa, que la otra sea la que se humille, que la otra venga y me diga, que nazca de su corazón, ¿sí? ¿Por qué no viene ella? Pues yo estoy dispuesta de todo corazón, pero ¿por qué no toma ella la iniciativa? Hoy, nomás de pensarlo, me imagino aquí los conflictos que suceden en una iglesia. Por todos estos conflictos acabaron con la femenil. ¿Saben qué, hermanas? Se acabó con la femenil de buenas a primeras por los conflictos que había. Esa no era la solución, pero el apóstol Pablo da esta: por favor, en el amor del Señor pónganse de acuerdo. Quizá no lo van a hacer por su propia iniciativa. Por eso, el apóstol Pablo tiene otro recurso. Ahí en el siguiente versículo, fíjese bien, dice el apóstol Pablo en el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No sabemos quién es el compañero fiel. Sabemos cuál es lo que lo distingue. Es un compañero fiel. Posiblemente es un colaborador también del apóstol Pablo. A lo mejor es Epafrodito el que lleva la carta. O es un predicador o un líder o una persona sobresaliente por su fidelidad que está en la iglesia de Filipenses. No olvidemos que hay liderazgo en la iglesia de Filipenses. El apóstol Pablo saluda a los filipenses con los obispos y diáconos. Entonces hay líderes en la iglesia y uno de esos posiblemente es este compañero fiel. Este es el segundo recurso que el apóstol Pablo espera usar para que Evodia y Síntique solucionen su conflicto. ¿Cuál es? La intervención de un tercero. El compañero fiel. Lo que va a hacer este compañero fiel va a ser intervenir. A ver, hermanas, ya oyeron al apóstol Pablo. En el amor del Señor, ustedes deben de ponerse de acuerdo. Debe juntarlas, hablar con ellas, rogarles que se pongan de acuerdo, buscar una solución, poner en primer lugar a Dios para solucionar el problema. Aquí habla de alguien que interviene. Pero no es lo único que el apóstol Pablo tiene en mente para la solución de este conflicto. Hay otro factor importantísimo para solucionar el conflicto de Evodia y Síntique en esta iglesia. Fíjese bien, el otro factor importantísimo que no deberíamos ignorar es el Espíritu Santo. Observe la palabra que aparece allí en el versículo 2, que sean de un mismo sentir. Esta frase, que sean de un mismo sentir, no es la primera vez que aparece en la carta. El apóstol Pablo lo ha dicho en repetidas ocasiones. Esta frase evoca la unidad que aparece en otras partes de la carta. En el capítulo 3, en el versículo 16, relacionado también con la influencia de otras personas que causan conflictos entre los hermanos,
El apóstol Pablo menciona 2 veces esta idea. Dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Capítulo 3, versículo 16. En el capítulo 2, en el versículo 2, por la importancia que tiene la unidad en la iglesia de Filipos, lo dice 4 veces. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, 4 veces lo dice. Pablo además, en el mismo capítulo, en el capítulo 2, exhorta a los hermanos a no hacer nada por contienda o por vanagloria y hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Esto quiere decir que hay que evitar las rivalidades y el partidismo en la iglesia. Quizá está evocando a Evodia y Síntique. Y en el capítulo 1, cuando exhorta a los hermanos a combatir por el evangelio del Señor Jesucristo, vuelve a aparecer la palabra unánimes. Y ponga mucha atención, este es el punto al que yo quería llegar. Esta unidad en ellos, en el versículo 27, capítulo 1, versículo 27, esta unidad en ellos la produce el Espíritu Santo. En el capítulo 2 es el Espíritu Santo el que hace posible la comunión del Espíritu. Y en el versículo 13 del capítulo 2, Dios es el que produce en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para solucionar este problema de la unidad, para que puedan estar en armonía, en comunión. Es el Espíritu Santo, es Dios el que tiene que trabajar en la iglesia para que la unidad esperada pueda lograrse. Es decir, que no es solamente la decisión de Evodia y Síntique, es además de el ruego del apóstol Pablo que el otro hermano intervenga para que se solucionen y sobre todo que cuenten con la intervención y el poder del Espíritu Santo para que estas dos hermanas en el amor del Señor ahora sí se pongan de acuerdo. Hermanos, pasemos al problema de la iglesia, pensemos en ello. Esto también debería considerarse o tenerse en mente entre los predicadores de la iglesia, porque también es un problema de liderazgo, también puede ser un problema de partidos, de colaboradores. Pero debido a que aparece el nombre Evodia y Síntique, yo quise concentrarme en el problema que sucede entre las hermanas en la iglesia, aunque no haya femenil, entre mujeres en la iglesia. Otra vez, considere que esta solución también es para predicadores, colaboradores o líderes. Pero también, porque habla de Evodia y Síntique, quise que pensáramos en un problema entre mujeres, donde hay femenil, en un problema en la femenil. Esta debería de ser la solución. Hermana, quizá en la iglesia, usted que está viendo este video, ya sea ahorita en vivo o después, quizá hay un problema en su iglesia. Yo no lo sé, usted debería saberlo. ¿Quiénes son las problemáticas? ¿La que se jacta? ¿Cuál es el orgullo que los está dividiendo? ¿Y quién también conoce a las otras hermanas que han sido afectadas por el mismo conflicto? Ya sea unas personas, hermanas recién convertidas o hermanas más débiles, hermanas que se desanimaron, hermanas que sufren, otras que no aguantaron y debido al problema se fueron. Quizá también conoce el carácter agresivo de las involucradas también en este problema, los dos partidos, a lo mejor las de la mesa directiva diferente, la del año pasado, la de este año, la que tiene muchos años, etc. Lo importante de aquí es que deberíamos de considerar que Dios sea glorificado, esa es la verdad. Deberíamos considerar que Dios sea glorificado porque Dios desea que estos problemas se solucionen. Si usted está escuchando esta predicación y usted es parte del problema, entonces usted debería de tomar la decisión, escuchar el ruego del apóstol Pablo. Si usted es una persona que conoce el problema, usted debería de participar en arreglar este desacuerdo entre las hermanas. Quizá usted conoce el mal genio que tienen, la jactancia, el orgullo. Y eso quizá causa temor para ir con la hermana y decirle, hermana, se tienen que poner de acuerdo. Hermana, tenemos que ser humildes. Tenemos que hacer a un lado las malas intenciones de orgullo, de contienda, de partidismos. Y tenemos que arreglarnos por amor a Dios
para dar la gloria a Dios, porque la iglesia es de Cristo. Cuando suceden estos problemas de partidismo es porque la gente se cree dueña de la iglesia y quieren que se haga lo que la gente diga. Pero la iglesia es de Dios. Y estos problemas de partidismo no deberían obstaculizar la lucha y el combate por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es una de las personas que conoce a las involucradas, yo quisiera que usted tomara valor para poder ir con ellas y decirles que se pongan de acuerdo. Que usted hiciera a un lado el temor que puede ocasionarse, llevar a 2 o 3 testigos, considerándose a ustedes mismos en el amor del Señor, pudieran atender ese problema y lograr que estas 2 hermanas con humildad se arreglaran. También, si usted es una persona que es parte del problema, o usted ahorita es parte de algún liderazgo, como se dividen luego las iglesias, las responsabilidades de secretaria, tesorera, presidenta. Si usted tiene alguno de estos cargos, ha visto los roces, o a lo mejor usted no sabe que es parte del conflicto, yo le rogaría que hablara con otras hermanas de confianza, con humildad, y les preguntara: hermana, dígame si en alguna ocasión he hablado mal, ha resultado más mi jactancia o mi autoridad se ha impuesto por encima de la humildad. Dígales, porque si usted hace eso y las hermanas con confianza y con sinceridad le ayudan, las hermanas sabrán decirle la verdad. Y si existe ese problema, usted va a resultar en la resolución de este conflicto. Y ya sea que usted sea parte del problema, o ya sea que usted sea parte de la solución del problema entre estas 2 hermanas, al final, cuando estas 2 hermanas o más hermanas se pongan de acuerdo, no se va a decir que, por fin las hermanas se arreglaron, ya no existe el problema de orgullo, las hermanas se pidieron perdón. No. Lo que se va a decir de la resolución de este conflicto son palabras como: gloria a Dios porque el Espíritu Santo ha tomado la autoridad en la iglesia, se le ha dado el lugar que tiene el Espíritu Santo para que Dios sea glorificado. Por eso el Espíritu Santo es el que logra la unidad, es el que produce en nosotros o en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad, es el que logra la comunión entre los hermanos, para que se pongan de acuerdo, para que sigan luchando por el avance del Evangelio, para que, imitando al Señor Jesucristo, puedan humillarse con la misma actitud del Señor Jesucristo, que se entregó por amor a nosotros, con la misma actitud, entregarse por amor a las demás hermanas o a los demás hermanos, para que de verdad la unidad en la iglesia pueda brillar, no por su ausencia, sino por su presencia, y podamos entonces darle la gloria a Dios, porque de esa manera no se dirá que el problema se solucionó o que el problema desapareció, sino que realmente confiamos en que el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, confiamos que el avance del Evangelio se está logrando a causa del poder del Espíritu Santo, y confiamos que la unidad que nos puede hacer estar en comunión ha sido lograda por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso podemos juntarnos y decir: gloria a Dios, Señor, aleluya, gloria a Dios. Mi Dios es maravilloso, porque es Él el que trabaja en nuestras vidas, es Él el que nos transforma, es Él el que logra la unidad, es Él el que soluciona los conflictos, es Él el que nos hace darle la gloria, y es Él el que en todo momento debe ser, ha sido y será glorificado en nuestra iglesia. Solamente de esa manera, entonces, cuando el problema se solucione, vamos a poder decir que el Espíritu Santo realmente está presente con nosotros, trabajando en su iglesia. Quisiera, hermanas, por último, que pensáramos en el poder de Dios y su presencia en nuestra iglesia. Si está nuestro conflicto allí, eso no es darle la honra, la gloria y la autoridad al Espíritu Santo. Pero si nosotros atendemos a este mensaje, al ruego del apóstol Pablo, entonces sí podemos decir: el Espíritu Santo está obrando. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo se está haciendo presente. Quise compartir esta parte de la Escritura con ustedes porque si no hay un problema de esos en su iglesia, sí, para cuando se presente, usted ya sabe cuál es la solución
que el Espíritu Santo va a traer a la iglesia y vamos a involucrarnos en ese problema. Pero si yo está, hermanas, de todo corazón, para que Cristo sea glorificado, debemos atender el problema. Qué bonito sería ver al Espíritu Santo ahí obrando. Una hermana, otra hermana, los grupos de las hermanas se juntan y a lo mejor derraman lágrimas, se piden perdón, ponen en primer lugar el amor a Dios y la autoridad de su Espíritu Santo, el avance del Evangelio, el crecimiento espiritual de unas a otras y sobre todo el amor entre ellas. Qué bonito sería ver esa imagen, que no faltara, que deberíamos acostumbrarnos a ver la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra iglesia para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con esta palabra. Que Dios les bendiga. Que demos la gloria al Espíritu Santo y a Dios. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos.